Me dijo el doctor Sotero que quedaron las diferencias en el punto, o sea, no quiero punto de diferencia entre aval y fianza, ¿no? Sí. Vamos a arrancar desde ahí entonces. Por eso, la fianza, que es lo que vamos a comparar ahora, el aval con la fianza, en el caso de la fianza está regulada a partir del artículo 1574 del Código Civil Comercial. De ahí la ley. Bueno, el aval, entonces habrán visto, si ya empezaron a ver aval, habrán visto que el aval era qué cosa. A ver, algunos que me digan. ¿Qué era el aval? Garantizaba el pago de la obligación. Sí, garantizaba, o sea, es un acto cambiario de garantía, ¿no? ¿Cómo sería la declaración unilateral de la voluntad de Dios? Bien. Y al ser un acto cambiario, participa del resto de las obligaciones cambiarias. Es decir, es una obligación incondicionada, pura y simple, y que tiene características de independencia y autonomía. Siempre que hablamos de una situación cambiaria, estamos hablando que se aplican esos principios. Entonces, a partir de ahí vemos las diferencias. La primera que encontramos es que la obligación de la avalista es directa, independiente y solidaria. Mientras que la del fiador es siempre accesoria y puede o no ser solidaria. Reitero, mientras la obligación de la avalista siempre es solidaria, en general la del fiador no lo es, salvo que así se exprese de manera categórica. Por ejemplo, tenemos, bueno, y otra diferencia está en que la avalista no puede hacer, después leemos las normas de la fianza, el avalista no puede valerse de las excepciones personales de la aval. Esto es muy importante. El avalista, es decir, el que garantiza la obligación del avalado, no puede valerse de las excepciones que podía o poner el avalado. Porque el avalista asume una obligación autónoma, ¿sí? Y por lo tanto, y al haber
no puede valerse de las excepciones que podría haber opuesto el avalado, sino de sus propias excepciones, porque su obligación es de carácter original, por virtud del principio, insisto, de autonomía. En cambio, como la fianza es accesoria a una obligación principal, el fiador sí puede valerse de las defensas que puede oponer el garantizado, el afianzado. El fiador puede oponer todas las excepciones y defensas propias y las que correspondan al deudor principal, aun cuando éste las haya renunciado. Esto es lo que dice 1587. En cambio, en el caso del aval, de nuevo insistimos, no se puede, el avalista no puede valerse de las defensas o excepciones del avalado, sino solo de las propias. Esa es una diferencia muy importante en virtud del principio de autonomía. Por eso se menciona aquí los artículos 7 a 18. El 7 era el de independencia y el 18 es el de autonomía, de la ley cambiaria, ¿no? El decreto 5965. Otra diferencia, la nulidad de la obligación avalada que no provenga de vicios de forma no afecta el aval. Por el contrario, afecta a la fianza haciéndola nula o anulable, salvo que la anulabilidad corresponda a la incapacidad de los dos principales. Por virtud acá del principio de independencia, si la obligación cambiaria asumida por el avalado es nula, por cualquier razón, por cualquier causa que sea, no necesariamente, o no lo es, digamos, en principio, la obligación asumida por el avalista. Salvo que la única excepción es que sea un vicio de forma. ¿Por qué? Porque ahí sí el avalista podrá decir, como el pagaré, como pagaré, con la letra de cambio, no reúne todas las formalidades que establece la ley, no es pagaré, la obligación es nula. Y no solo es nula la obligación de aquel a quien él garantiza, sino también la obligación de la avalista. ¿Pero por qué? Porque el pagaré no es pagaré, porque no tiene los elementos que debe tener. Tiene un vicio de forma. Pero jamás la obligación del avalista cae por una nulidad sustancial o material respecto del avalado, de aquel a quien él garantiza. Supongamos que carecía de capacidad para obligarse. El principio de independencia decía algo así como que la firma de uno de los firmantes del pagaré que sea nula por alguna circunstancia no significa que no sean válidas las firmas de los restantes firmantes del pagaré o de la letra de cambio. Pasar el principio que es muy importante de la independencia. Si la letra de cambio llevase firmas de personas incapaces de obligarse cambiariamente, firmas falsas o de personas imaginarias, o firmas que por cualquier otra razón no obligan a las personas que han firmado la letra con el nombre de los cuales han sido firmadas, las obligaciones de los otros suscriptores siguen siendo, sin embargo, válidas. Eso aplica en el caso del aval. Aun cuando la firma del avalado
igualmente sigue siendo válida la obligación asumida por el avalista. Esto es lo que estamos viendo. En el caso de la fianza no es así. Como la fianza, de nuevo, es accesoria de una obligación principal, cuando cae la obligación principal, también cae la fianza. Si por cualquier razón es nula la obligación del avalado, también es nula la obligación, bueno, no avalado, sino del obligado principal, es nula la obligación del fiador. Veamos dónde lo dice. Esa es otra diferencia. Para accionar contra el avalista, el fiador no puede excusar su responsabilidad en la incapacidad del deudor. Esa es la única excepción, ¿correcto? Lo digo de vuelta, quizá no quedó claro. Hay una sola situación en donde la fianza también cae a pesar de que no estamos igual que en el aval, que es cuando se está refiriendo a la capacidad, cuando no cae, cuando es incapaz el obligado principal, igualmente responde el fiador. En todos los otros casos no responde, porque cae la obligación principal y también cae la del fiador. ¿Se entiende? Está medio embrollada la cosa. Se quiere decir que, porque con la fianza al ser accesoria, entonces cae la principal, cae siempre cae la fianza. Pero hay una excepción. Sí. Está en el artículo 1576 del Código Civil y Comercial, que nos dice que cuando la obligación del obligado principal cae por ser incapaz, como incapaz no puede obligarse. Sin embargo, si el fiador es capaz para obligarse, igualmente sigue siendo válida o subsiste la obligación del fiador. Les leo el 1576. El fiador no puede excusarse su responsabilidad en la incapacidad del deudor. ¿Se entiende? Bien. En todos los demás casos, cuando hay, es decir, podríamos resumirlo de esta manera. En este caso, y en el caso de vicios de forma, cae la obligación no solo del fiador, sino también del avalado, del avalista. ¿Sí? Bien. Es la única excepción. Es la única excepción en el caso de la fianza. ¿Es la excepción para el avalista? No, en el caso del avalista es vicio de forma. Vicio de forma, nada más. En los otros casos, el avalista igualmente responde, aun cuando el avalado sea incapaz. ¿Y el fiador? ¿En la fianza? En el caso de la fianza, cuando cae la obligación principal, también cae la fianza, salvo en cuestiones de capacidad. Cuando el obligado principal es incapaz, igualmente sigue siendo válido, subsiste la fianza. Bien, eso. ¿Profe? Sí. Profe, en el caso, bueno, de tener un pagaré y es firmado por una persona incapaz y tiene un avalista, cae y no se endosó, es el único obligado, digamos, el que firmó, el incapaz.
En ese caso se tiene que hacer cargo del avalista, de pagar ese pagaré. Sí, Solo él. se hace cargo de la valista. Ah, Sí, no hay todo solo circuló. claro. Bueno, para eso está la batería. Y como es, en sí, una obligación de naturaleza cambiaria, no importa que haya caído la obligación de la balada, sigue siendo válida y suficiente la obligación de la balada. Para accionar contra la balista no se requiere exclusión ni interpelación judicial previa de la balada. Esto se remite a los artículos 50 y 63 del decreto 5965. Leo de vuelta. Para accionar contra la balista no se requiere exclusión ni interpelación judicial previa de la balada. ¿Qué significa exclusión? Significa que sí se da en el caso de la fianza. Para ir en contra del fiador, primero tengo que reclamarle el pago, el cumplimiento de obligación al obligado principal, al garantizado, y recién después, cuando tenga su negativa, ir al fiador. En el aval eso no ocurre. En el aval puedo ir en contra de cualquiera. No necesito ir primero contra el avalado y después contra el avalista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obedece la ley. ¿Por qué más? Independiente y autónoma. ¿Por qué independiente y autónomo? Esa es la pregunta. ¿Por qué independiente y autónomo? En el caso de la fianza, existe el derecho de exclusión previa del deudor principal y en la fianza mercantil. Eso era antes. Voy al Código Civil Comercial, en donde dice esto. (1583) dice beneficio de exclusión. El acreedor solo puede dirigirse contra el fiador una vez que haya excutido los bienes del deudor. Si los bienes excutidos solo alcanzan para el pago parcial, el acreedor solo puede demandar al fiador por el saldo. ¿Se entiende? Primero tengo que atacar y tratar de cobrar mi crédito con los bienes del obligado principal para recién luego ir en contra del fiador. Y si me cobré una parte con los bienes del obligado principal, solo por el saldo podré ir en contra del fiador. Y en el caso, profesor, que avale por un 50%, ¿no? En ese caso, el acreedor tendría que cobrar por el 50% y el resto 50%. No, esa es otra situación. Esa es otra situación que permite la ley cambiaria. La ley cambiaria dice, en el artículo, creo, ¿no?, que a la que usted se refiere. En el artículo 32 del decreto 5965, dice: el pago de la letra de cambio puede garantizarse total o parcialmente por un aval. ¿Sí? Eso es otra situación. La ley cambiaria admite que el avalista diga: bueno, yo voy a garantizar una parte de la obligación. En el ejemplo, si el pagaré es de 2 millones de pesos, yo voy a garantizar por el 50%, 500.000. Por el resto, ya tendrá que ir contra el obligado principal, contra el avalado. Esto de lo que habla es otra cosa. Esto de lo que habla, bueno, y en el caso del aval, si el avalista se obligó por el total de la obligación, el portador del título puede ir en contra del 2 o del que debe
en el ejemplo que estamos hablando, para distinguir de la fianza, estamos diciendo que en el caso de la fianza, nunca puede ir el acreedor en contra del fiador por el total sin haber pasado antes por el obligado principal. Tiene que haber intentado cobrar su crédito del obligado principal. Y si cobra una parte del crédito del obligado principal, por el saldo puede ir con el fiador. No sé si se entiende, pero son cuestiones distintas, para que no se me mezclen. Bien. Dado que el aval tiene carácter autónomo, unilateral, abstracto, completo, formal y garantía, únicamente los vicios de forma, preguntaba usted, únicamente los vicios de forma de la obligación del avalado pueden ser invocados por el avalista. La nulidad material, es decir, no formal, cuando hablamos de material, sustancial, es contrario a formal. La nulidad material de la obligación del avalado carece de relevancia, subsistiendo la responsabilidad del avalista aun cuando la firma del avalado fuere falsa. Artículo 7. Principio de independencia. Ahí lo ponemos. Bien. ¿Qué se entendió hasta aquí? O sea que en el caso del avalista, si él solamente garantiza por el 50%, se le puede reclamar hasta ese monto. Claro, ahí tiene la solución. En la fianza, no puede ir a reclamar al fiador por el 50% salvo que haya pagado primero. ¿Por qué decir el 50%? Ahí se es amigo. A ver, puede ser 50% o puede ser 20%. Es decir, yo soy avalista y ¿sabes qué? De 1 millón yo te avalo, yo te garantizo los 200.000. No me comprometo, ¿no? O sea que eso no es lo que interesa a los fines de la distinción. A los fines de la distinción, lo que decimos es, como el avalista asume una obligación de tipo cambiario, esa obligación siempre es solidaria, independiente, autónoma, formal. En virtud de esos principios es que el portador del título puede tocarle la puerta a la avalista y decirle le debe 1 millón de pesos. Si garantizó el total, ¿no? Si garantizó el total. Le debe 1 millón de pesos. Y el avalista no puede decirle al fiador, no, mira, primero anda a tocar la puerta al obligado principal y después venía acá, ¿no? Porque es una obligación cambiaria, esto no es fianza. Si fuera fianza, sí, tengo que ir allá, reclamarle al obligado principal. Si no me paga nada, puedo reclamarle todo el crédito al fiador. Y si me paga una parte, por el resto, poder reclamarle al fiador recién. En el caso del aval, la obligación solidaria e independiente puedo reclamarle en cualquier momento al avalista el total. Porque, y la respuesta es esta, porque en materia de aval no rige el principio o el beneficio de exclusión. Sí es un beneficio que está establecido en el caso de la fianza, salvo que la fianza se haya acordado como solidaria. En principio, cuando no se dice nada, la fianza es accesoria y rige el beneficio de exclusión. Pero el código dice que también la fianza puede acordarse como solidaria. Y en ese caso, ¿qué parece el periodo de la mano? 1590. La responsabilidad del fiador es solidaria con la del deudor cuando así se convenga expresamente o cuando el fiador renuncia al beneficio de exclusión. Si renuncia al beneficio de exclusión, la fianza es solidaria. Le puede reclamar total. En ese aspecto no tiene ninguna diferencia. Sí en los otros conflictos, como por ejemplo el caso de defensas. Esa situación
Vieron que el aval se puede colocar en el título de crédito por cualquiera de los obligados. Entonces yo soy avalista de uno de los endosantes. ¿Sí? Si soy avalista de uno de los endosantes y ese endosante no cumple, yo cumplo, voy en contra del avalado, pero también voy en contra del librador del pagaré y de los endosantes anteriores. ¿O no? De su avalado, no, Su avalado, pero también, porque es una cadena. O sea, si yo pagué la letra de pago, yo pagué, hagamos el caso del pagaré que nos hace. Tenemos un pagaré donde hay un librador y hay 3 endosantes. ¿Correcto? Bien. El tercero endosa, o sea, si tenemos un librador y 3 endossantes, ¿cuántos obligados tenemos? 4. Y un portador. El portador, ¿contra quién puede ir? Contra cualquiera de los 4. Bien. Pero además tenemos un avalista. O sea que tenemos 5. Y el avalista garantiza la obligación del último endosante. ¿Sí? Entonces yo voy y le pido al avalista, le reclamo el pago al avalista y no al resto. El avalista cumple. ¿Contra quién tengo acción? El avalador el avalista recupera el título, ese fondo lo paga y recupera el título. Entonces ahora él es portador del título. Y usted le dice, contador, ¿y ahora qué va a poner? ¿A quién lo reclama? A cualquiera, porque las obligaciones de derecho son leyes, es decir, él pasó a ocupar la posición del avalado. Ahora, si el avalado hubiera, su avalado, el tercer endosante, si hubiera pagado, o sea, su avalista no puede, o sea, pero sí el otro. No, el avalista no, porque el avalista garantiza la obligación del avalado. O sea, no puede decir al avalista, sí, ahora pagamos. No, puede ir contra los anteriores. Y ahora, si los otros tienen su avalista, ahí sí cambia. Podría ir contra todos los anteriores y sus avalistas. Y en el caso de la fianza, la acción de reembolso, ¿eso no existe? ¿Por eso la ley cambia? Sí, si el fiador paga, puede reclamarle al fiador principal. Eso está. Efecto entre los cofiadores. Efecto entre el deudor y el fiador. El fiador, 1522. El fiador que cumple con la prestación queda subrogado. La subrogación es pasar a ocupar el lugar de. Queda subrogado el derecho del acreedor y puede exigir el reembolso de lo que ha pagado, con sus intereses del día de pago y los daños que puede sufrir como consecuencia de la fianza. 1592. ¿Le puede pedir el reembolso a su avalado y la Sí, claro que sí. Sí. Y tiene restricción de 6 meses. Lo tiene que hacer dentro de los 6 meses que pagó. Si no se prescribe eso. 6 meses no tiene para. Ya no son los 3 años, ¿no? Del obligado principal. Porque contra el obligado principal, la prescripción es. Por lo dudas te voy a decir. Contra el obligado principal, la prescripción son 3 años. Contra los obligados de derecho es 1 año. Y la acción de reembolso 6 meses. Bien. Profe, cuando va contra la avalista por la acción de reembolso, que puede ir por cualquiera de los anteriores, elige a uno, o sea, y va contra ese, no es que puede ir a la vez contra todos. Puede ir a la vez contra todos. Y los Claro, está en vigencia la solidaridad. No desaparece la solidaridad porque sea el avalista el que reclama un pago. Él es portador de título, reclama con quién. De manera indistinta o conjunta. En el ejemplo que dio de que el firmante es falsa su firma, no puede ir contra ese, porque no. ¿El avalista? No, el firmante. sí.
Si la avala y no, porque la firma no puede contraer, no es válida. Claro, que fuera entonces. No puede contraer, puede contraer. Ahí lo que dice el principio de independencia es el hecho que una de las obligaciones sea nula no significa que el resto caiga, siguen siendo válidas. Pero sí, claramente, a ese es lo que nos pasa. Claro. Bueno, quedó claro entonces. Bueno, vamos a ver, como les dije, no vamos a ver todos los títulos del programa, que no terminamos más. Vamos a ver algunos puntos que generalmente se preguntan. El de la intervención, que es el pago por un tercero, digamos, ustedes no tienen dificultad. Ya estamos con 16. El florero ejemplar también me ha dado copias. Yo les voy a explicar hoy el procedimiento de cancelación cambiaria, que está cuando se les pregunte por la cancelación cambiaria en el examen, no se confunda con la cancelación de pago, con el pago del título. Nosotros dijimos, venimos diciendo, que la cancelación de la obligación cambiaria existe cuando paga el obligado principal. Mientras tanto, la obligación cambiaria subsiste, porque si paga, como decimos recién, alguna varita, algún endosante, todavía quien pagó puede ir en contra de los anteriores, de la cadena de endoso y el obligado principal. Cuando paga el suscriptor del pagaré o el aceptante de la letra de cambio, queda cancelada la obligación. ¿Estamos ahí? Bueno, el procedimiento de cancelación cambiaria no tiene que ver con eso. Se le llama cancelación cambiaria a la posibilidad que tiene una persona que ha perdido el título, se lo han sustraído o se ha destruido para recuperar los derechos cambiarios. La ley lo que ha ideado es una presentación ante la justicia, ante el juez competente, en donde quien, insisto, perdió el título, se le sustrajeron o se destruyó, puede acudir a un juez indicando, presentando lo que es una verdadera demanda, donde va a indicar todas las características que pueda del título de crédito que perdió. Por ejemplo, mira, este pagaré había sido emitido de fecha tal, tenía el vencimiento, el vencimiento era a tiempo fijo,
la última publicación de edictos se cuentan 60 días. ¿Para qué se publican edictos? Para dar a conocer al público. Para dar a conocer. Para dar a conocer que alguien está pretendiendo anular, cancelar ese título para recuperar los derechos. Entonces, si yo me entero de la publicación y soy un portador legítimo del título, me presentaré en juicio a ponerme. Y diré, mire, señor juez, yo adquirí este título de buena fe. Yo no sabía que era robado, sustraído. Con lo cual, yo me pongo la cancelación. El juez tendrá que decidir. Si prospera la oposición, por supuesto que ese portador legítimo del título podrá hacer valer los derechos cambiarios, y si el juez rechaza esa oposición, dictará otra sentencia diciendo que la rechaza y reafirmando los derechos de quien se presentó, pretendiendo la cancelación cambiaria para que recupere esos derechos. ¿Por qué tiene que hacer la cancelación cambiaria? Como dijimos al principio, en el caso de los títulos de crédito existe un requisito fundamental para ejercer los derechos cambiarios. ¿Cuál era el cual? La posesión del título. Yo no puedo hacer referencia a que el título aquel no lo presento. Yo necesito. Sí. Si en el interín lo presentan al cobro. Si en el interín lo presentan al cobro y el deudor paga, en realidad el corte se da cuando se notifica al obligado principal del procedimiento de cancelación cambiaria. ¿Correcto? O sea, se dicta ese auto, cuando ese auto se notifica al obligado al pago, si el obligado al pago lo hace respecto de otra persona, paga nada. Si lo hace antes, paga bien y se desobliga. Yo digo, este título se perdió o me lo sustrajeron. ¿Sí? Señor juez, yo quiero recuperar el derecho de título. Bueno, está bien. Pero para eso tengo que ver la seriedad de la presentación. Oye, si esta presentación es seria, está todo bien, dicto un auto en una resolución y la mando a publicar para que se enteren los terceros. Pero como la mando a publicar, además notifico a los que yo les indiqué que eran obligados al pago. ¿Sí? El girado, aceptante del intercambio o el liberador del pago. Cuando lo notifico, ya él no puede decir yo desconocía la situación. Está notificando que cae se perdió, el intercambio se sustrajeron. En el interín va, el portador del título va y le reclama el pago. Si le reclama el pago antes que sea notificado el deudor paga bien, no sabía nada. Ahora, si le reclama el pago con posterioridad a que es notificado de esta resolución judicial, si paga, corre el riesgo de haber pagado nada. Porque si el procedimiento termina haciendo lugar a la cancelación y no prospera la oposición de quien fue el que cobró, entonces va a tener que pagar dos veces. ¿Entiendes? Profe. En el caso que pagan porque no se lo notifican o toman conocimiento del juez, en ese caso ya quedó muy claro. Ya que haciendo la acción contra el que recibe el pago. No, ya no prospera la cancelación, ya acabó, ya está. Y en ese caso, ¿cómo? ¿Cómo?
Profe, ¿y al deudor principal se lo notifica cuando ya salió la resolución o cuando inicia el procedimiento? No, cuando salió la resolución. Recién ahí. Sí. Lo que hacemos acá. Ahora sí. 81. En caso de pérdida, sustracción o destrucción de la letra de cambio, el contador puede comunicar el hecho alquilado y el liberador y decidir la cancelación del. Hasta ahí ni se puede comunicar el hecho alquilado y el liberador. No hay obligación. Yo lo haría. Como para después decir, che, separaste nada. Pero bueno, es una cuestión de discutir. Deberá ofrecer fianza, como les dije, debe ofrecer fianza de acuerdo a los derechos del deudor. Como les decía, están en juego también los derechos del portador del título. Entonces, lo que dice el juez, bueno, vos querés la cancelación, no dudas, traen una fianza. La fianza es cuando viene personal, si no tiene bien, tiene que responder. Pero digo, tiene que prestar fianza en el expediente o si resulta la cosa mala, si lo rechaza y produce algún perjuicio al deudor. No sé si el inicio de la acción no era, o sea, era No una prospera su pedido. no prospera su pedido y de la fianza que ofrece. La fianza lo ofrece él por los eventuales daños y perjuicios que esa presentación le haya producido al portador. Ese era el supuesto de que no sea de verdad, o sea, no realidad su derecho, digamos, que después no prospere, claro, que después diga, no están dados los requisitos para proceder a la cancelación cambiada. Entonces puede haber una demora y entonces demora con interés, a eso se refiere. A eso se refiere. Bien. Bueno, la petición debe indicar los requisitos esenciales de la letra, si se tratase de una letra en blanco, lo que sea suficiente para identificar. El juez, previo examen de los antecedentes que le proporciona acerca de la verdad de los hechos invocados y del derecho portador, dictará a la brevedad un auto, indicando todos los datos necesarios para individualizar la letra de cambio y disponiendo su cancelación. También autorizará el pago para después de transcurrido, o sea, ¿qué hace ahí el juez? Cuando dicta ese auto, autoriza el pago a favor del cancelante, del preceptor de la ley, pero transcurridos 60 días de la última publicación del edicto, que son publicaciones por 15 días. Entonces, todos los días, tiene que haber 15 publicaciones. Contado de la fecha de la última publicación del auto referido. Si la letra de cambio ya hubiese vencido o fuese a la vista o desde el vencimiento, siempre fuese posterior a aquella fecha y siempre que el intervalo no se redujera a oposición del tenedor. Porque si en el medio hay oposición del tenedor, el auto judicial deberá publicarse durante 15 días en una nación posiblemente deberá notificar todo. Ya dije, en el lugar de pago y en el domicilio donde se inició su trámite. No obstante la denuncia, el pago de la letra de cambio al tenedor antes de la notificación del auto judicial libera al deudor. ¿Sí? Aquí está lo que tratábamos recién. Libera al deudor antes de que sea notificado el deudor del auto judicial. Transcurrido el término fijado en el artículo 89, es decir, esos 60 días de la última comunicación, o el vencimiento, pero posterior, sin haberse deducido oposición o rechazado esta por sentencia definitiva, la letra queda privada de toda eficacia. Porque ahora la que tiene eficacia es la sentencia. Ese va a ser el título ejecutivo. O sea que si entonces puede dar lugar a tener el pago de cancelación y después aparece el portador del título, ya puede iniciar alguna acción. No tiene ninguna eficacia. Ya pierde eficacia por sentencia judicial. El que haya obtenido la cancelación
dice la ley, ¿no? Puede, presentando la constancia judicial de que no se dedujo oposición o de que ésta fue rechazada definitivamente, exigir el pago. ¿Correcto? Con la constancia judicial, con la sentencia. La cancelación extingue todo derecho emergente de la ley de cambio, pero no perjudica los derechos del que eventualmente pudiera tener posesión, formuló oposición contra el deudor, formuló oposición contra el que obtuvo la cancelación. Acá está. El artículo 90 dice, debiendo notificarse la oposición al girado y al librador. O sea, cuando alguien se presenta en el expediente a oponerse, ahí esa oposición también debe ser notificada al deudor, para que tampoco le pague al cancelante hasta tanto haya sentencia definitiva. ¿Correcto? Disculpe, en el primer caso, la notificación, ¿cuándo se lo manda? ¿Después de los 60 días? La notificación, el auto se hace por estos. O sea, la ley lo que dice es, puede notificarse, la primera parte dice, puede notificarse al girado y al librador, en la letra de cambio. Puede hacerlo, yo lo haría. Si yo voy a hacer un procedimiento de cancelación cambiaria, yo notificaría. Pero eso tiene efecto ya. Pero la ley da la opción. Entonces, si no están notificados y no saben nada, pueden pagar válidamente si hay una persona que se presenta con un título. Pregunta. Sí. ¿Sí o no? Sí, porque ¿Cómo? Claro, o sea, que es obligación, entonces que se haga la notificación para que tome conocimiento de las otras partes. Claro. Para evitar esto de que haga un pago incorrecto hasta que resuelva el juez. Porque si no pago correctamente, después todo el procedimiento de cancelación cambiaria no tiene sentido. Bueno, eso es cancelación cambiaria. Léanlo bien, acá está la explicación, lo verán, no es algo tan sencillo. Lo que pasa es que si no tienen explicación y lo leen directamente del libro, no entienden nada. Les puedo asegurar que no entienden nada. Porque va a cambiar el libro. Pero bueno, está en el 89 en adelante, en todo el procedimiento, y está explicado bien en el libro. Así que de ahí. Bueno. Vamos a ver vencimiento. Ya adelantamos en alguna clase, cuando hablamos de protesto, hablamos de vencimiento. Y yo les decía que la ley cambiaria tiene 4 formas de vencimiento. A día fijo, a tiempo fecha, a la vista o a cierto tiempo fijo. A día fijo es el más fácil de todos, es cuando está colocada la fecha de vencimiento. Sería la que está. A tiempo fecha es cuando se toma la fecha, se cuenta, digamos, desde la fecha del libramiento de la letra de cambio o de pagaré. Entonces, si ponemos a 2 meses fecha, será desde la fecha de creación del libramiento 2 meses. Si ponemos 2 meses y medio, los meses se cuentan, bueno, la ley es bastante puntillosa en eso, se cuentan cada 15 días. Y si no se puso el día del mes, se entiende que vence el último día del mes. De esos 2 meses vence el último día. Vamos a ver lo que dice la ley.
45 en adelante. Las letras de cambio giradas a otros vencimientos distintos de los indicados por vencimientos sucesivos son nulas. Antes dice cuáles son los tipos de vencimientos en los 4 que mencioné. El 38 dice: la letra de cambio girada a uno o varios meses, fecha o vista vence el día correspondiente del mes en el cual el pago debe efectuarse. A falta del día correspondiente, la letra vence el último día del mes. ¿Sí? Si la letra hubiese sido girada a uno o más meses y medio, fecha o vista, se computan primero los meses enteros. Si el vencimiento hubiese sido fijado para el principio, la mitad o a los fines del mes, la letra de cambio vence respectivamente el primero, el 15 o el último día del mes. ¿Sí? Las expresiones 8 días, 15 días se entienden no una o 2 semanas, sino por un plazo de 8 o de 15 días. Las expresiones medio mes indican un término de 15 días. Todo eso lo dice el 38 para evitar confusiones. Y para evitar que nosotros no sepamos cuándo vence. O sea, ahí está todo salvado. Porque lo que pueden tener problemas son, insisto, los vencimientos a tiempo fecha o a cierto tiempo vista. El vencimiento a la vista, ¿cuánto es? Ya lo explicamos a veces. ¿Cómo es? Cuando se presenta. Cuando se presenta. O sea, el título vence el mismo día de la presentación. Yo tengo un título a la vista. ¿Cuánto tiempo tengo para presentarlo para la vista? Un año. Un año. ¿Y si no lo hago? Se no puede, si pasado el año de la suscripción, ya no coincide. No se puede presentar la vista. No se puede presentar la vista. ¿Todos coinciden? Eso es una pregunta exacta. Entonces usted dice, no puedo asegurar. Usted dice, no funciona eso. Seguridad. Usted tiene bien seguridad. Para eso tiene que estudiar muy bien el tema. No es precaución. ¿Qué es? Viene a otra pregunta. ¿Qué es? Primero, no coincide. Que coincida con la compañera levanta la mano. Porque somos levanta la mano, coincide. El que no coincida, no levanta la mano, pero dice por qué no coincide. Todo hay que fundamentarlo. Sí coincide, bien. ¿Quién no coincide? ¿Quién cree que la compañera está equivocada? La compañera dijo, después del año título que tiene vencimiento a la vista, después del año ya no puedo presentar la vista. No coincide. ¿Por qué? Porque podría haber pasado alguna situación que no tenía el plan y no podría oponerse a algún tipo de ser. Esas situaciones que le pudo haber pasado a la persona que tenía que presentar el documento. Bien, si no le pasó nada, ahí sí que coincide. Queda nulo el documento. Queda nulo, no es nulidad. Ojo con lo que dice. Ojo con lo que dice. Porque eso es un error. En derecho, las palabras tienen mucho valor. Una cosa es prescripción, otra es nulidad y otra es lo que dijo la compañera. ¿Qué es qué? Perdió su derecho. Bueno, sí, perdió su derecho. ¿Cómo se llama? Caduca. ¿Cómo? Caduca. Caduca.
¿Cuál es la diferencia entre prescripción y caducidad? ¿Saben? ¿Alguna vez lo vieron? Capaz que no se lo acuerdan, pero alguna vez lo vieron. La diferencia es la siguiente. Los derechos prescriben, cuando estamos hablando de prescripción liberatoria, el transcurso del tiempo fijado por la ley hace que el derecho se pierda. Por ejemplo, la prescripción cambiaria, la prescripción de la acción cambiaria como el obligado principal tiene un plazo de 3 años. Si yo, dentro de los 3 años, no ejerzo la acción cambiaria contra el aceptante de la deuda o el obligado del pagaré, la acción prescribe. No puedo iniciar la acción cambiaria porque prescribe. O si la inicio y no pone la prescripción, son bien. Ahora, la caducidad no depende solo del tiempo, sino que se trata de una carga, no de una obligación, de una carga que la ley pone en cabeza de la persona. En este caso, del pagaré a la vista, ¿cuál es la carga? Es una obligación. ¿Qué pasa si no la cumple? ¿Qué pasa si el portador del título no va al deudor, le exhibe el título y le pide que se lo pague, que asciende la vista? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a él? Tiene su derecho, también su derecho. Tiene su derecho. ¿Quién se perjudica? El importador. Él. ¿Es una obligación? No es una obligación, porque no es un pueblo activo y un pueblo pasivo. Cuando hablamos de obligaciones, hablamos de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Y siempre hay un obligado y un beneficiario. En cambio, cuando hablamos de una carga, hay una carga, una acción que pesa sobre una persona que si no la hace se perjudica en mí. No le debe a nadie nada. No es obligación, no le debo nada. Por si yo no lo hago, me perjudico. ¿Por qué? Porque cayó en mi derecho. Si pasa el año y yo no presento la letra de cambio para pagar a la vista, pierdo el derecho cambiario. ¿Sí? Así funciona. En el caso que en los títulos con vencimiento a la vista o a cierto tiempo vista yo concurro y no existe fecha de la vista, la ley presume que se presentó el último día que se tenía para hacer, es decir, al año. Ante falta de protesto, porque en rigor lo que tengo que hacer es formular el protesto. ¿Se acuerdan que hablamos de esto cuando hablamos de protesto? Yo le decía, este es uno de los casos en donde no importa si existe cláusula sin protesto. Si yo tengo un vencimiento, supongamos cierto tiempo vista, otro de los vencimientos de los que estamos hablando es que se produce un vencimiento cierto tiempo después de la vista. A 2 meses vista. Entonces se produce el vencimiento a los 60 días, son los meses completos de la vista, ¿no? Pero si yo voy al fiado, acepta y dice listo, pero no me pone la fecha, yo no sé cuándo vence, cuándo se empieza a correr el plazo de los 2 meses, si lo saben. ¿Se entiende o no? Son 2 meses vista. Me colocó la vista, pero no sé cuándo. Si no fue por el protesto, ¿qué va a pasar? La ley presume que fue el último día de la vista. Es decir, no está todo perdido, fue el último día. ¿No? Es decir, al año. Pero resulta que yo se lo exhibí a los 10 días de la creación del título. O sea que voy a perder todo ese tiempo si no fue por el protesto, ¿no? ¿Para qué fue por el protesto? Y como para que quede como constancia y la fecha. Para que quede constancia y la fecha. Porque el protesto básicamente es un escribano, es decir, constate, señor escribano, que presenté el título, que si bien lo aceptó, lo puso visto, pero fue el día de la fecha y no quiso aceptar.
presentar la fecha. Entonces, mediante esa acta de escribano, que es el protesto, yo estoy constatando ¿se acuerdan que decimos que el protesto que certifica o era para constatar situaciones cambiarias insatisfechas? Acá hay una situación cambiaria insatisfecha que quedó en una fecha. Entonces no puedo empezar a poner los 2 meses, a cortar los 2 meses. Cuando haciendo el protesto, desde el protesto, podré contar esos 2 meses. Estamos hablando del vencimiento a cierto tiempo vista. ¿Sí? Martín pone la fecha de cuándo, de la vista, para que cuente los 2 meses entonces. Claro. No pone vista nomás y no pone la fecha. Pone vista. Ahí se cuenta. No, yo la acepté. Yo la acepté, exacto. No, necesito que ponga la fecha, porque es cierto que. Eso no. Yo no lo veo. Entonces usted tiene 2 opciones, o no hace nada, y en realidad se va, la ley va a presumir que esa vista fue el último día que tenía para presentarlo a la vista. Es decir, un año, por lo tanto, va a tener que esperar todo ese tiempo para iniciar la acción cambiaria, todavía no venció. Porque el vencimiento, ¿qué es lo que hace? Que quede expedita la acción cambiaria. Al vencimiento yo le reclamo dentro de 2 días hábiles para reclamar el pago. Pero recién al vencimiento. Si yo voy y reclamo el pago antes del vencimiento, me quedo con el vencimiento, no venció todavía. Para el pago yo tengo el día de vencimiento, tengo ese día de 2 días hábiles más para reclamar el pago. Pero tiene que producirse primero el vencimiento. Y para contratar el vencimiento, en este caso necesito formular el protesto. ¿Para el cuento de esa fecha es días corridos o No, son días corridos. No, son días corridos. El vencimiento, si es a 2 meses, son días corridos. Lo que dice la ley es que si justo cae en día inhábil, el vencimiento se corre al día siguiente hábil inmediato. Y en el caso de que me presente y el deudor me dé la vista, digamos, pero transcurrido el año, o sea, ya pasó, ya está de correos, se toma como si fuese el último día. No entiendo. O sea, quedamos a cierto tiempo vista, digamos. Sí. O a la vista, una de las dos. Y yo voy, después de haber transcurrido el año, me presento ante el deudor, me da la vista, pero no pone más fecha. No, está caduco. Está acá. Porque lo hice después del año. Pongan la vista, está caduco. Porque el plazo se cuenta desde la fecha de creación de la letra cambio. ¿Para qué? No, está caduco. No hay acción cambiar. Aunque ponga la vista, ponga la fecha, diga si lo mismo, lo que sea, ya está vencido el plazo de la ley. Como dice mi compañero, porque ahora estoy recordando que puede ser que si él no, o sea, 2 días del vencimiento comunica que no se va a poder presentar al vencimiento por pandemia, ¿no? O sea, pasó, se fue. Esas son situaciones de caso de conflicto de fuerza mayor que deberán ser demostradas. Pero existe, ¿no? Recuerdo una vez. Sí, sí, existe la posibilidad de demostrarlo, que hay una imposibilidad de presentarse. Y que haya un plazo más para que se pueda presentar. Bueno, no es todo el caso del experimento, mientras dure el experimento. Sí, pues llegar acá se puede pedir una extensión y si lo da el jugador del plazo. No, ya no se obliga. No hay caso. De nuevo el ejemplo de compañero. Yo tengo fecha de creación del pagaré 9, hoy es 10, sí. 10 de septiembre de 2024. Tengo un año para ir a presentar. Presento después del año. Ya no hay un derecho disponible. El deudor puede decir sí, ya, pero eso no. Si eso no se pactó antes, no caducó.
El 36 responde esa pregunta, pero siempre antes hay que pactar. La letra de cambio a la vista es pagable a su presentación. O sea, la presentación coincide con el vencimiento. Ella debe presentarse para el pago dentro del plazo de un año desde su fecha, pudiendo el librador disminuir o ampliar este plazo. Pero que lo hace el librador en el mismo momento en que libra. ¿Correcto? La letra de cambio, en el caso de pagaré, es pagaré. Él puede ampliar ese plazo o puede disminuirlo, pero si no se dice nada, después no se subsana esa caducidad. Pasó el año. Estos plazos pueden ser abreviados por los endossantes. O sea, el librador de la letra de cambio del pagaré puede abreviar o ampliar el plazo. El endosante solo puede abreviar. El librador puede disponer que la letra de cambio a la vista no se presente para el pago antes de un término fijado. En tal caso, el plazo para la presentación corre desde ese término. Ahora nos decíamos que era para evitar que reclamen antes, entonces establece un cierto plazo para que se presente. Puede hacerlo, puede decir, bueno, si paga la vista, como es pagar la vista, al día siguiente puedo ir, o en ese mismo momento puedo ir y presentarla para el pago. Pero él fija el plazo para asegurarse que eso no ocurra, o sea, antes del mes, antes de los 2 meses. ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Qué año sería con plazo y no a la vista? No, es a la vista, no es a día fijo, es a la vista. Si yo digo, hago un vencimiento a la vista, pero no me pueden presentar el pagaré con la letra de cambio a la vista hasta pasados los 2 meses. Después de pasar los 2 meses, yo lo puedo hacer pasar los 2 meses o en el mes 12. Sigue siendo a la vista. Va a seguir coincidiendo el plazo de vencimiento con la presentación. Lo que pasa es que la presentación no se puede hacer antes de los 2 meses. Pero sigue siendo un vencimiento a la vista, no se transforma en fijo. Claramente una de las preguntas es la diferencia entre trabajo y confianza, se puede preguntar eso, se puede preguntar, explique el procedimiento de cancelación cambiaria, o, como les digo,
4.